el viernes pasado vieron cómo hacer una dosificación, es decir, una mezcla que era con los agregados, puede ser con filler y además con el cemento asfáltico. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta dosificación? Si yo les preguntara, ¿cuál es el fin de hacer esta dosificación? ¿Tiene algo que ver con la resistencia a una deformación de la parte plástica? Ustedes analizaron unas 6 curvas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, el profe nos fue leyendo y nos fue comentando algunas de esas cosas, profe. Pero nos dijo que veamos unos videos. O sea, ustedes todavía no, bueno, no tienen en claro eso. No me acuerdo, profe. La verdad que no, profe. Bueno, entonces, en la dosificación que ustedes vieron el viernes pasado, porque yo no tengo una presentación con respecto a eso porque quedó para que lo dé el profesor Vargas. Pero uno lo que quiere determinar es el contenido óptimo de asfalto de una mezcla asfáltica. Y para eso, fíjense, uno tiene que escoger en forma adecuada los agregados, tiene que determinar ciertas características que tiene el cemento asfáltico, y uno fabrica esa mezcla asfáltica. Y te vas a determinar ciertas propiedades a esa mezcla asfáltica y, por ejemplo, se le va a hacer un ensayo que es el ensayo de Marshall. En el ensayo de Marshall, a esa probeta, lo que le permite determinar son dos propiedades de esa probeta, que son la fluencia y la estabilidad. Y en realidad lo que hacen cuando hacen la dosificación, es fabricar diferentes probetas con diferentes contenidos de cemento asfáltico. De tal forma, después, cuando analicen todas esas curvas que tienen con la estabilidad, la fluencia, vacíos del agregado mineral, el de vacíos, después los vacíos de asfalto. Es decir, cuando analicen todas esas curvas, la idea es obtener el contenido óptimo de asfalto. Y una vez que uno obtiene ese contenido óptimo de asfalto, lo que hace es ir para atrás y ver cada una de esas propiedades y ver si se ajusta al tipo de tráfico para el cual uno hizo el diseño. Pero bueno, si encuentro después una presentación de esa, la vemos. Pero digamos, más que nada es para dejarles en claro que el ensayo de Marshall se la hace ¿a quién? A la mezcla asfáltica, no se le hace al cemento asfáltico. ¿Por qué? Porque en el final muchas veces nosotros preguntamos, ¿qué ensayo se le hace a la mezcla asfáltica? Y me dicen punto de ablandamiento, por ejemplo, a lo cual le decimos, no, el punto de ablandamiento se le hace al cemento asfáltico. Entonces, para que ustedes diferencien qué ensayo se le hace al cemento asfáltico de los que se le hacen a la mezcla que ustedes están haciendo. Entonces, la clase pasada nosotros vimos el punto de ablandamiento, vimos cómo se hacía este ensayo, el ensayo de penetración, que hicimos algunas cuentitas, cómo hacer justamente este ensayo, cuyas unidades se acuerdan que eran en décima de milímetro. Después vimos lo que era la susceptibilidad térmica del asfalto. ¿Por qué? Porque justamente es un material termoplástico y entonces la temperatura influye mucho en el comportamiento que tiene ese material. Entonces vimos que a bajas temperaturas se comporta como un sólido rígido, a temperaturas intermedias como un viscoelástico y a altas como un viscoso. Y para eso después nosotros habíamos visto cómo era el comportamiento de un material viscoelástico y cómo era el comportamiento de un material viscoso. Después lo que hicimos es
con estos dos ensayos anteriores, que era el de penetración y el de punto de ablandamiento, vimos que haciendo una cuentita podíamos determinar el índice de penetración. Y que en general veíamos que si este índice de penetración era menor que 1,5, entonces son muy susceptibles a la temperatura, y si son mayor que 0,5 son poco susceptibles. Y después habíamos visto unas tablas donde el cemento asfáltico, ya sea definido, caracterizados por viscosidad o por penetración, pedían en las especificaciones que este índice de penetración esté entre menos 1,5 y 0,5, justamente para que no sean tan susceptibles a la temperatura, o sea que tengan un buen comportamiento con la temperatura. Porque si me voy por debajo ya son muy susceptibles y por encima son poco susceptibles. Hicimos después, me acuerdo que hicimos una cuenta, determinamos el índice de penetración, y entonces en función de eso uno puede decir, por ejemplo, si ese asfalto cumple lo que piden las especificaciones en las normas. Bueno, esta era, por ejemplo, si acá este me da menos 0,79, si a mí me dicen que tiene que estar entre 1 menos 1,5 y 0,5, digamos que este tiene un índice de penetración que está bastante bien. Después vimos el ensayo de ductilidad, que era hacerle un ensayo de tracción, pero ahora ¿a qué? A una probetita hecha, pero de asfalto, que se hace especificado, como siempre en las normas, en estos ensayos que son empíricos, me dicen a qué temperatura y con qué velocidad yo estoy haciendo ese ensayo. Después vimos la parte de viscosidad, la parte de viscosidad absoluta, que se mide en Poise, y la viscosidad cinemática en stock y en particular en set y stock. También vimos la viscosidad Brookfield, que era más que nada, tenías que determinar cuál era el torque necesario para mantener una velocidad constante. Acá vimos el viscosímetro Brookfield. Vimos también lo que era el punto de inflamación y por qué era importante conocer el punto de inflamación. Porque justamente se desprendían vapores cuando yo voy calentando el asfalto, entonces yo lo que quería saber es más o menos a qué temperatura esos vapores que está eliminando el asfalto en presencia de una chispa se puede producir la inflamación. El ensayo de Oliensis, que era más que nada para ver si un asfalto estaba craqueado o no estaba craqueado. ¿Qué significaba que estaba craqueado? En este caso era que se había superado la temperatura, digamos, permitida a ese asfalto. Entonces, si yo supero esas temperaturas, lo que se produce es, yo tengo energía suficiente para romper los enlaces de esas moléculas. Y recuerden que el asfalto eran moléculas de gran tamaño. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy bajando el peso molecular de las moléculas que componen al asfalto. Entonces, en ese caso uno decía que estaba craqueado y que la norma me dice que yo no puedo utilizar un cemento asfáltico que esté craqueado. Entonces vimos cuándo era positivo, cuándo era negativo este ensayo. Después, fíjense, el peso específico del asfalto, eso es un valor que ustedes necesitan para hacer justamente la dosificación. Vimos de qué manera uno podía simular el envejecimiento de los asfaltos, es decir, esos asfaltos podían envejecer debido a la temperatura, a procesos de oxidación. Entonces, había dos ensayos que se hacían. Uno era el ensayo de película delgada y el otro de envejecimiento a presión, justamente para simular, acelerar los procesos de envejecimiento que se produce en servicio de los tipos de asfalto. Entonces vimos este ensayo de pérdida
por calentamiento. Yo les digo siempre de película delgada, pero es la pérdida por calentamiento en película delgada rotativa. Analizamos este tipo de ensayo y también el ensayo de envejecimiento a presión. Y una de las cosas que nos había quedado era la clasificación, habíamos hablado de esto, la clasificación de los cementos asfálticos que eran por penetración, por viscosidad o según, yo le llamo siempre Super Paper Strategic Highway Research Program, que en general en la Argentina se hacen por penetración y por viscosidad, y esto se está comenzando a analizar, a hacer acá en la Argentina. Y habíamos visto, por ejemplo, las cartillas de YPF, cómo se presentaban los asfaltos por penetración y por viscosidad. En el caso de los asfaltos por penetración, fíjense, había la categoría 1 hasta la 5, y acá hablaban justamente de cada uno de estos ensayos que analizamos nosotros, salvo el de la solubilidad en tricloroetileno, que lo que hacen es justamente colocar el asfalto en este solvente para ver qué porcentaje es soluble o no. Nosotros habíamos visto al principio de la clase anterior que los betunes eran solubles en tetracloruro de sulfuro de carbono, ahí está. Y que había ciertos componentes que tenían asfalto, que eran los asfaltenos, los carbenos, no me acuerdo, y los maltenos, que algunos de ellos sí eran solubles o no en tetracloruro de carbono. Pero en este caso es una solubilidad en este otro solvente que es tricloroetileno. Y en el caso de los ensayos, digamos, de la clasificación por penetración, según norma IRA 6604, fíjense, estos son los ensayos del residuo del ensayo por pérdida, por calentamiento de película delgada, que lo que se hacía era, dijimos, nosotros calentábamos y después analizábamos el residuo y veíamos, fíjense, acá me dice la penetración y acá es, digamos, cuánto de la penetración original retiene después de haberle sometido a este ensayo al residuo que quedó después de este ensayo. Este también es la ductilidad con respecto al original. Fíjense, en este caso nos dicen, en el caso del asfalto de categoría 1, me dice que el mínimo tiene que ser la penetración de 40 décimas de milímetro. Luego de realizado el ensayo de película delgada, de calentamiento por pérdida por calentamiento en película delgada, me dicen que yo tengo que retener el 50% de lo que tenía la penetración original. En este caso, fíjense, la ductilidad me dice que es el mínimo 100, en este caso, después de hacer el ensayo de 50, y bueno, esto ya es pérdida, cuánto tengo por pérdida de calentamiento, directamente en el asfalto mismo. Cuando vamos a la clasificación por viscosidad, acá nos decían el cemento asfáltico 5, 10, 20, 30 y 40. Acá los ensayos que nosotros le hacemos son diferentes. Por ejemplo, uno lo que puede preguntarle en ese examen en plataforma Moodle le puede decir, bueno, se tiene un cemento asfáltico y se le hace este y este ensayo. Diga, por ejemplo, si esos ensayos corresponden a que se le hagan cuando la clasificación se hace por penetración o por viscosidad. Fíjense que entre este y este, acá sí, el de penetración acá yo tengo dos tipos de viscosidades. ¿Se acuerdan que esta era la viscosidad absoluta que se medía en Poise
y la cinemática en Centistock, acá tenemos el índice de penetración. Fíjense, acá también tenemos el índice de penetración, acá tenemos Oliensis, acá también tenemos Oliensis. Esta es la solubilidad en el tricloroetileno, que si bien no dice tricloroetileno, tiene que ver con eso. Acá también se le hace al residuo, pero se le hace un índice de durabilidad y la ductilidad del residuo. Es decir, el punto de inflamación acá también está. Principalmente acá hay dos viscosidades, una que se hace 60 y otra 135, y acá lo que tenemos es el de penetración, que tiene que ver justamente cómo es esa clasificación. En este caso, en la clasificación, según otra forma de decirlo, es por comportamiento, era grados PG. ¿Se acuerda que habíamos hablado que teníamos que analizar dos temperaturas? La temperatura media del pavimento después de 7 días de máxima temperatura y el T2 era la mínima registrado durante el año. Acá habíamos visto una cartilla justamente donde me hablaba de grados PG, que esta es la temperatura máxima de diseño. Si me dicen PG 52 menos 16, lo que me están diciendo es la temperatura máxima de diseño es 52 y la temperatura mínima de diseño va a ser de 16 grados. Entonces, más que nada estos son los datos, la temperatura máxima y la temperatura mínima de diseño. Así uno puede tener un grado PG 64, 16, 64, 28, 64, 34. Y acá les queda bien claro que todas estas, las que dicen PG 70, la temperatura máxima de diseño es 70 y la mínima de diseño es, si me dice menos 16, 16, menos 22, 22, etc. Acá hay algunos ensayos que en general prácticamente no hay, que yo sepa que capaz mucho de este equipamiento acá en la Argentina para hacer, algunos ya se están comenzando a hacer en algunos laboratorios especializados de la Argentina, que yo sepa en la Universidad de La Plata, en Rosario y algo en Córdoba. Después habíamos analizado las cartillas de YPF, que justamente estaban los asfaltos por penetración. Entonces, y esto acá, por ejemplo, si uno ven, dan el nombre, le dan del alfazol A, el Vitalco, el alfazol F y el alfazol G, y me dan las características en función de los diferentes ensayos que se le hicieron a estos diferentes asfaltos. Entonces, supónganse que si yo les pregunto el asfaltol A de YPF, que me dice que el índice de penetración está entre 150 y 200. ¿A qué categoría de la clasificación por penetración según IRAN 6604 corresponde? Volvemos. El asfaltol que dijimos era el F, ¿no? No, el A. Me dicen que está entre 150 y 200. La penetración. 150 y 200. Pero este es el nombre comercial que le da YPF. 150 y 200. Y yo le digo, según la clasificación por penetración de la IRAN 6604, ¿a qué categoría corresponde? ¿A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5? A la 4. A la 4. ¿Está claro? Si la pregunta fuese que se hace, a ver, un ensayo, se hace el ensayo de penetración a un asfalto
Y para ese asfalto me da que la penetración, haciendo el ensayo que dijimos que era a 25 grados centígrados, 25, no era 25, ahí me estoy confundiendo. Sí, era 25, estoy confundiendo con otro ensayo. Me dicen que la penetración es de 2 centímetros. Y yo hice, ese me dio el promedio, haciendo los promedios, supongamos que me dio de 2 centímetros. Yo puedo, digamos, incluirlo en alguna de estas categorías de acá, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. No, no se podría. No, porque la mínima es 5, creo. Fíjense, acá me dice la penetración que es 40. Para la más baja, que la 1 es 40. Después ya me está aumentando 50, 70, 150 y 200. Dos centímetros, ¿cuánto es en décimas de milímetro? ¿Se acuerdan? Creo que hicimos un ejercicio en la clase anterior. O sea, yo tengo que ver cuántas veces cabe 0,1 milímetro en quién, en 2 centímetros. Serían 200 décimas de milímetro. 200 décimas de milímetro. Entonces, ¿dónde ustedes podrían llegar a clasificar a ese tipo de ensayo? En la 4 o en la 5, dependiendo de otros valores, puede ser. Exactamente. Justo agarré un número que queda ahí en el límite. Pero si lo hubiese dicho, en lugar de 2 centímetros, 2,5, ahí me quedaría 250 y entonces sería en la categoría 5. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, pero Sí, profe. ¿Para todo el mundo quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, acá lo mismo, acá tenemos la viscosidad. Entonces, si yo le podría decir, si les doy, por ejemplo, digo, determino la viscosidad, la absoluta. Cuando digo viscosidad absoluta, yo ya sé que me estoy refiriendo a la agua a 60 grados centígrados, que su unidad es Poisson. Digo, bueno, la viscosidad absoluta me dio, hice varias determinaciones y me dio un valor de 2850. ¿Cómo clasificarían ese asfalto? sea 30. Sea 30. Pero a lo mejor, pero yo no solamente le puedo dar este valor, sino puedo darle alguna de estas, no solamente una propiedad, sino alguna de estas otras, de tal forma que ustedes pueden decir, bueno, podría llegar a pertenecer a esta categoría. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, pasamos de esto
Acá, esta, como dijimos, es las especificaciones en el caso de YPF. Acá, los asfaltos por penetración. Me falta una. Esta, sí. En este caso, por penetración, ellos acá tienen el Alfasol E6030, el Vitalco 85-100. Me dan ciertos valores, podría hacer un análisis parecido como ese. Acá están estos que son por viscosidad. El Alfasol 5, el 10, el 20, el 30 y el 40. Me dan estos valores. Uno puede decir, bueno, estos, el Alfasol 10, ¿a qué categoría de cemento asfáltico por viscosidad corresponde? Entonces miramos viscosidad 1600 a 2000, la absoluta. La cinemática a 135 grados me dice que el mínimo es 300. Entonces me dice, este Alfasol, el 20, es 1600 a 2400. Entonces vamos a esta que es por viscosidad de 1600 a 2400 y justamente el Alfasol 20 corresponde a la categoría que sea cemento asfáltico 20. Los nombres están justamente puestos en la cartilla en función de esa clasificación. Ahí tenemos Alfasol 5, 10, 20, 30 y 40. Y si ustedes miran la clasificación dada por la norma IRAM, por viscosidad, sea 5, 10, 20, 30 y 40. Bien. Lo que nosotros no habíamos visto con más detalle eran los asfaltos fluidificados. Nombramos, dijimos que los tipos de presentaciones en que vienen los cementos asfálticos, los asfaltos en general, era el cemento asfáltico, los asfaltos fluidificados y además los asfaltos emulsionados. Sí habíamos nombrado que en el caso de los asfaltos fluidificados, nosotros lo que le hacíamos era le agregábamos un solvente. Y justamente lo que uno, digamos, le agregaba ese solvente para disminuir la viscosidad. Entonces, yo voy a tener, según el tipo de solvente que le coloque, voy a ir modificando la viscosidad. Entonces, además yo voy a tener lo que en la clasificación, lo que se llaman de curado rápido, que va a aparecer como RC o ER en las cartillas, que el solvente que se va a utilizar es nafta. Entonces, está regulado por lo que es la IRA en la 6608, y tengo una clasificación que va de 0 a 4. En general tiene un periodo de endurecimiento de aproximadamente máximo de 72 horas. Y por otra parte, los de curado medio, lo que tienen son querosén como solvente. Hay 3 clasificaciones, y ya el tiempo de curado, es decir, lo que voy a llamar el tiempo de curado es el tiempo en el cual tarda ese solvente, se evapora y va a quedar ese cemento asfáltico que estaba diluido, va a quedar impregnando justamente, por ejemplo, los agregados que yo estoy utilizando. Cuanto mayor es el tiempo de curado, dice, lo que uno facilita es, como está disuelto, que vaya penetrando, justamente si yo tengo una base, vaya penetrando en los poros de esa base. Y después tengo lo que es de curado lento, EL, que el solvente es el gasoil, y que tengo en general 3 categorías. Como dijimos, nosotros lo que tenemos están diluidos en este solvente, y cuando se evapora lo que adquiere es la consistencia original que tenía este asfalto,
y lo que hace es rodear los agregados que uno tiene de tal forma que se produce la unión entre ellos. En cuanto, acá, bueno, tenemos una tabla que recuerden que dijimos que los de endurecimiento rápido teníamos, en realidad teníamos el R1, el 3, el 1, el 2 y el 3. Entonces, esto sería lo que es el cemento asfáltico, el solvente, en este caso que es nafta, endurecimiento medio, que acá tengo querosén, y acá en el rápido que tengo gasoil. Y fíjense que en el R1 la cantidad de cemento asfáltico es 60%, y yo voy aumentando a casi R2 y R3, lo que voy aumentando es la cantidad que tengo de solvente asfáltico. Lo mismo pasa con los de endurecimiento medio, a medida que voy aumentando E1, E2 y E3, va aumentando el contenido de cemento asfáltico. Y después tengo los asfaltos emulsionados, que en este caso lo que utilizo es como el agua, los tengo dispersos en agua, y son pequeños glóbulos muy microscópicos de estos asfaltos. En general, como dice ahí, yo tengo entre 50 y un 65% del total, que es estas partículas de asfalto, y de un 35 a un 50% en agua, pero además tengo que utilizar un dispersante, porque yo lo que quiero es que en esta dispersión estén estas partículas, pero bastante dispersas entre sí, que no estén unidas. A ver qué más. Bien. Yo acá también tengo 3 clasificaciones, que son de rotura rápida, de rotura media y de rotura lenta. Y en general, los de rotura rápida se utilizan en estos tratamientos superficiales y riegos de sellado. Los otros se utilizan en mezclas que son bastante abiertas, es decir, en general donde solamente tengo agregado grueso, no tengo agregado fino. Y lo otro se utiliza justamente para en mezclas que son densas, para a veces estabilización de suelos también, en algunos casos se puede llegar a utilizar. Digamos, lo importante es que, por ejemplo, si yo tuviera el cemento asfáltico a temperatura ambiente, esto sería algo duro en general. Para utilizar el cemento asfáltico yo lo tengo que calentar. En cambio, cuando yo tengo tanto los asfaltos, los emulsionados como los fluidificados, yo lo puedo utilizar a temperatura ambiente en forma totalmente líquida. Y en los últimos años también se han incorporado lo que son los asfaltos modificados con polímeros, que justamente lo que uno trata es de incorporar ciertos aditivos para mejorar las propiedades de ese asfalto, es decir, tratar de conseguir un asfalto, entre comillas, ideal. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de conseguir? Que estas mezclas sean mucho más flexibles a bajas temperaturas de servicio, es decir, recuerden que a bajas temperaturas tenemos que el cemento asfáltico endurece y es más susceptible a la, digamos, dependiendo del tipo de cemento, puede ser muy susceptible, el cemento asfáltico puede ser muy susceptible a la temperatura, entonces puedo tener problemas de fisuración. Y además, necesito que sean mezclas que son mucho más resistentes a altas temperaturas. Entonces, de tal forma de que puedan reducir lo que es el ahuellamiento. Acá en las rutas de Formosa, yo creo que casi todas por lo menos las que yo transito, tienen problemas de ahuellamiento. Es decir, por donde transitan las ruedas del automóvil, ustedes van a ver que, digamos, está a una menor altura de la parte media, donde no, en general no tiene ese problema de ahuellamiento.
específicamente por ejemplo, en Buenos Aires, se veía muchos de esos problemas por ejemplo, en las calles hechas con adoquines, que después lo que hicieron es, tenían problemas los adoquines, le colocaban asfalto. Le colocaban una capa de asfalto. Y en los lugares, por ejemplo, donde se estacionaban los colectivos principalmente, y quedaban unos huecos bastante importantes. Y uno veía que en esa parte había el agüellamiento y en los costados es como que el asfalto afloraba y, digamos, no quedaba una superficie lisa como era inicialmente. Lo que nosotros queremos es aumentar la estabilidad y además justamente la firmeza de estas mezclas. Estas mezclas también están sometidas a la abrasión debido al paso de los vehículos. Y obviamente uno puede tener desprendimientos de esa pequeña capa asfáltica y peladuras. Y bueno, como todos los materiales, por ejemplo, que están sometidos, en el caso de que pase un auto, están sometidos, por ejemplo, puede ser a una compresión. No pasa un auto, no están sometidos a una compresión. Es decir, hay una variación de la presión que se ejerce con el tiempo. Eso es lo que se llama muchas veces fatiga. Pero además, el hecho de tener un ciclado térmico, además te puede producir una fatiga térmica del material. Dijimos que los materiales también, especialmente los asfaltos, se oxidan y se envejecen. Por eso es que nosotros habíamos hecho 2 ensayos que tenían que ver con pérdida por calentamiento en película delgada y el ensayo a la presión, justamente para simular los procesos de envejecimiento y oxidación y ver cómo se modifica en esas condiciones. Y bueno, otra de las cuestiones era justamente reducir los costos de los asfaltos utilizados en los pavimentos. ¿Qué polímeros se utilizan para modificar estos cementos asfálticos? Cuando veamos polímeros vamos a ver con más detalles a qué se llama un polímero que es termoendurecible. En realidad en la clasificación tiene otro nombre, lo vamos a ver. Que en este caso están las resinas epoxi, los poliuretanos y los poliésteres. Y están también los termoplásticos, los plastómeros y los elastómeros. Que acá tenemos polietileno, polipropileno, etileno acetato de vinilo, policloruro de vinilo, el estireno, los cauchos naturales y el estireno, butadieno y estireno. Entonces, en la mayoría de estos asfaltos, estos polímeros se hallan dispersos de tal forma que no reaccionen con este asfalto. Sí, más o menos esto es lo que yo tenía para darle de la parte de asfalto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, Bien. Entonces, vamos a pasar, déjenme cerrar esto. Y vamos a pasar a la presentación de aceros. Así comenzamos hoy el tema de aceros. No lo veo. Este no es. Este no es. ¿Lo ven ahora ahí ustedes? No, profe, no se ve. O sea, yo al menos no veo. no sé, bro. Uy, encima lo cerré. Bien. Qué chiste. Bueno, ahora ya lo busco de nuevo y vemos la presentación de aceros.
¿Ahora sí lo ven? Ahora sí se ve, profe. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, esta es la unidad, si no me equivoco, era la unidad número 5, porque en realidad hice antes asfalto, porque me parecía más interesante la parte de asfalto. Bueno, acá nosotros lo que vamos a ver es los materiales metálicos que se utilizan en la parte de ingeniería civil. Digamos, principalmente en la parte de hormigón, ustedes en la hormigón armado, se utiliza acero para este tipo de hormigones, digamos, y qué es digamos, las principales propiedades que uno va a requerirle al acero, las cuales se utilizan como armadura, también hay en estructuras metálicas, muchas veces hay conducción, además de la parte de ingeniería civil, también forma parte de piezas de máquina, puede ser también en estructuras metálicas como bulones, hay toda una parte de carpintería metálica también, pero fíjense, las principales propiedades que uno le va a pedir a estos aceros es la resistencia mecánica. Eso lo habíamos visto en la unidad número 1, donde en el ensayo de tracción uno determinaba la resistencia de ese material. Uno podía determinar además, viendo la curva de tensión-deformación, si ese material era dúctil, si ese material era tenaz. Además había otras propiedades tecnológicas que tenía que ver con la parte de maquinabilidad, es decir, cómo uno podía darle forma a ese material. También hay una parte que tiene que ver con resistencia al desgaste y si bien nosotros no vemos, en ingeniería civil se realizan a veces soldaduras y también si esos materiales son soldables o no. Entonces, los materiales, los metales en general y las aleaciones, cuando uno habla de metales, va a hablar de metales ferrosos, que son los aceros y las fundiciones, discúlpeme, en los materiales los que no son ferrosos, que están el aluminio y sus aleaciones, que hay ahora bastante carpintería de aluminio, el cobre y sus aleaciones, plomo, zinc, estaño. En general, en la naturaleza, estos materiales no se encuentran en estado puro, sino que se encuentran combinando, haciendo óxidos, silicatos, carbonatos, etc. Entonces uno lo que tiene que hacer es justamente un proceso de purificación para tratar de obtener. Ahora, la estructura que tengan estos metales va a influir fuertemente en las propiedades que va a tener. Entonces, los metales a nosotros nos va a interesar en el estado sólido y muchos de ellos, lo que vamos a hablar es de un estado sólido cristalino. Entonces, cuando uno habla de un sólido cristalino, estamos hablando de que los átomos que forman esa red de ese metal están ocupando ciertas posiciones que están bien definidas y que están formando un modelo. Y que ese modelo, en esa escala que es, digamos, microscópica, se va a extender y si uno separa en alguno de esos átomos, en varias direcciones que uno mire, va a seguir mirando el mismo tipo de orden. En cierta forma lo vamos a decir. Entonces, los metales en general, en el estado sólido cristalino, hay 7 tipos de estructuras. Ahora, como nosotros dijimos, estos átomos van a ocupar posiciones definidas dentro de una red y las aristas de esta red van a determinar los parámetros de esta red.
Entonces, más allá de todo esto, digamos, veamos cuáles son los diferentes sistemas cristalinos, así avanzamos rápidamente, y fíjense, estas son las diferentes estructuras cristalinas que hay. Es decir, los metales, los átomos que están conformando esa red, pueden ocupar, por ejemplo, puntos en los vértices, por ejemplo, de un cubo, y van a dar lugar a lo que es una estructura que es cúbica. O, por ejemplo, en este caso, lugares en las aristas de un hexágono van a dar lugar a la estructura hexagonal, acá una estructura prismática, es decir, voy a tener 7 formas en las cuales se van a poder colocar los átomos en la red. Ahora, una de las cosas interesantes es que los metales dúctiles, se ha visto, que pertenecen al sistema cúbico. Este tipo de estructura. Por ejemplo, el hierro que forma parte del acero, tiene este tipo de estructura. En cambio, el zinc tiene este tipo de estructura. Es hexagonal. Entonces, fíjense, el sistema cúbico tienen el cromo, el hierro, el molibdeno y el tungsteno. Del cúbico de caras, otra forma cúbica, que son el aluminio, el cobre, el hierro, etc. Y el hexagonal, como dijimos, el cobre, el magnesio, el titanio y el zinc. Ahora, cuando uno habla, fíjense que acá me dicen cúbico de cuerpo centrado y cúbico de cara centrado. Entonces, esto es lo que uno llama un sistema cúbico de cuerpo centrado, donde yo lo que voy a tener es un cubo donde los átomos se van a ubicar en las aristas del cubo, y además, como es cuerpo centrado, uno además se va a ubicar acá en el centro del cubo. Por eso se llama cúbico de cuerpo centrado. En cambio, el cúbico de cara centrado, ¿qué es lo que se van a ubicar? ¿Dónde se ubican los átomos? Además de ubicarse en las aristas, digamos, en los vértices de este cubo, se van a ubicar en el medio de cada una de las caras. Todo esto, digamos, el hecho de que se ubiquen en esas posiciones, lo que me va a definir son lo que se llaman los planos cristalográficos. Y dependiendo de esos tipos de planos que tienen, cuando uno hace el ensayo de tracción, y recuerden, uno hacía el ensayo de tracción que tenía un cierto diámetro, y luego de un cierto tiempo que se producía en la parte, por ejemplo, puede ser media de mi probeta. Disminuía la sección, ¿sí? Bueno, cuando uno va estirando, muchas veces lo que ocurre es que se producen deslizamientos por esos planos cristalográficos. Entonces, como dijimos, los metales dúctiles son los que pertenecen al sistema cúbico, cúbico centrado en el cuerpo o cúbico centrado en las caras, y el hierro, que forma parte del acero, ¿qué es lo que tiene? Que dependiendo de la temperatura, se puede presentar como cúbico centrado en las caras o cúbico centrado en el cuerpo o cúbico centrado en las caras. Hay otros metales dúctilos que también pertenecen a este sistema. Bien, hasta acá, bueno, es más o menos lo que dije hasta acá. Entonces, para fabricar el acero, obviamente mi materia prima va a ser el hierro. Como dijimos, no está en estado puro, sino que forma parte de lo que se llaman los minerales de hierro, que obviamente se van a obtener de este arrabio. En este arrabio uno le va a pedir ciertas características para que uno pueda hacer la extracción de esos minerales de hierro. ¿Cuáles son los minerales de hierro más utilizados?
son la magnetita, la hematita, los carbonatos de hierro, los sulfatos de hierro, etc. Bien. Entonces, más allá de eso, una vez que uno obtuvo ese arrabio, uno lo que va a querer es que ese arrabio pueda transformarse en lo que se llama fundición o acero. ¿Qué es una fundición? Una fundición va a ser, digamos, una combinación de hierro y con carbono, donde el porcentaje de carbono va a ser mayor que el 1,7%. Y el acero lo voy a llamar a una aleación que contenga hierro y que tenga carbono, donde el porcentaje de carbono tiene que ser menor que el 1,7%. Bien. Entonces, bueno, acá más que nada lo que me dice es que yo de cuáles son mis materias primas, cómo es todo el proceso para obtener los diferentes, ¿cómo que se llama? Productos, que pueden ser barras, cables, conductos, placas, láminas, formas estructurales, etc. Entonces, yo lo que voy a hacer con los aceros, después lo que voy a hacer es la mecanización, y para darle la forma adecuada se puede obtener, por ejemplo, por laminado. En este caso yo voy a obtener las chapas, y también, por ejemplo, por laminación se pueden obtener lingotes, barras. De esos lingotes yo puedo obtener barras, pero yo siempre lo estoy haciendo trabajando a bastante alta temperatura en ese proceso de mecanización. Bien. Bueno, esto vamos a pasar más rápido. Bien, acá lo que vamos a ver es lo que tiene que ver la curva de enfriamiento, por ejemplo, del hierro puro. Como ustedes ven acá, yo voy a tener hierro en estado fundido y voy bajando la temperatura a 1350 grados, que se produce la transformación, digamos, el pasaje del estado líquido al estado sólido, y acá va a formarse una estructura que se llama cúbica de cara centrada, que es la fase delta del hierro. Cuando voy bajando de temperatura, bajando la temperatura, voy a obtener otra fase que tiene una estructura que es cúbica de cuerpo centrado. ¿Sí? Y cuando voy bajando más de temperatura, voy a tener una estructura que es cúbica también de cuerpo centrado, pero sí lo que me está variando es el parámetro de red. Es decir, el parámetro de red sería cuánto es el lado de, la longitud de la arista de este cubo. Y cuando voy bajando de temperatura ya comienzo a tener este hierro propiedades magnéticas. ¿Por qué vemos todo esto? Porque después nosotros vamos a ver lo que se llama el diagrama hierro-carbono del acero, donde van a aparecer estas fases, que son este tipo de estructuras cristalinas que tienen que ver con la fase delta, la fase gamma y la fase beta y alfa del hierro. Entonces, como dijimos, el acero es una aleación que no solamente tiene hierro, sino tiene carbono y además de otros constituyentes menores que le van a dar ciertas propiedades. Entonces, cuando yo mezclo dos metales, fíjense, yo decía, si tengo hierro solo, lo que voy a tener es una estructura de este tipo. O de este tipo, dependiendo de la temperatura. En un caso va a ser cúbico de cuerpo centrado y otro de cara centrada. Nosotros habíamos dicho, a alta temperatura, nosotros teníamos cúbico de cara centrado. Y más bajo es decir, me está cambiando la estructura cristalina.
El que me cambie la estructura cristalina con la temperatura significa que me van a cambiar las propiedades que va a tener ese acero. Entonces, pero dijimos, no tenemos acero solo, vamos a tener también carbono. Pero, ahora, ¿cómo se va a ubicar ese carbono dentro de esa red de átomos de hierro? Porque fíjense que nosotros dijimos que un acero, la cantidad de carbono tenía que ser menor que el 1,7%. Por encima del 1,7% ya estamos hablando de fundiciones. Entonces, si yo tengo el hierro y el carbono, lo que puede pasar es, en estado sólido, que formen lo que se llama una solución sólida. Denme ustedes ejemplos de soluciones que habrán visto en química, supongo. A ver. No escucho. No escucho. Bueno, una solución, por ejemplo, en estado líquido, chicos, una solución en estado líquido sería agua y alcohol. ¿Sí? Ahora, fíjense, dos metales en estado sólido pueden formar una solución. No sé quién tiene abierto el micrófono. También pueden ser insolubles, como el agua con el aceite. Y puede ser que haya una solubilidad solo parcial. Por ejemplo, si yo le coloco al agua, le coloco sal, y al principio pueden formar una solución sólida, pero va a llegar un momento en que ya no va a admitir más, hasta cierta cantidad de sal le coloque y después ya que comienza a precipitar la sal excedente. En el caso de las aleaciones, en estado sólido, pasa exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, a ver si pasamos un poquito más adelante. Profe, Sí, ¿la chapa de zinc es una aleación o un revestimiento? ¿No? Le hacen algo. la chapa de zinc es zinc, debe tener algún otro componente, pero vos viste la chapa de zinc que ves como hay como unos granitos. Claro que tiene una especie de Sí, cristal bueno, plano. eso es, en general, ese tipo de cuestiones lo tienen los metales que tienen una estructura hexagonal. Digamos, que pueden llegar a polarizar lo que es la luz. Yo no sé si ustedes cursaron Física 3 o están cursando, si ven polarización, no me acuerdo si en el programa ustedes veían polarización o no. Bueno, a ver, Todavía veamos. no llegamos a esa unidad, profe, es la última que se da Bien. ahora para rendir. Si vos agarrás un pedazo de acero, ¿vos ves lo mismo que ves en la chapa de zinc, sí o no? No, Que esté pulido. No estás viendo lo mismo. Lo que ocurre, fíjate, cada uno de esos, si ustedes agarran, les recomiendo que agarren una chapa de zinc y la miren, cada uno de estos, digamos que unos ven, algunos que parecen que tienen un color y otro color, es que, digamos, la forma en que incide la luz en cada uno de esos, porque esos serían como granitos que tienen la misma, digamos, como un pequeño cristalito. Entonces, vos lo que tenés es, en la chapa de zinc, lo que haces es cortar, y lo que estás viendo son pequeños cristales uno al lado del otro. En el acero, la estructura también tenés este tipo de cosas. Pero al tener una estructura cristalina diferente, y digamos los tratamientos que se le hacen al acero,
hacen que vos lo veas de otra forma. Si vos agarrás un pedazo de acero, lo pulís y, por ejemplo, le podés atacar con algún, no me acuerdo, creo que nital se usaba en el caso del acero, no me acuerdo, vos vas también a ver ese tipo de estructura en el caso de acero. Después vamos a ver unas fotos cómo se ve el acero, justamente si lo mirás con un microscopio electrónico, para ver la estructura que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene, por ejemplo, una mezcla de hierro con carbón? Lo llevas a alta temperatura, mezclas los dos, están en estado líquido los dos, perfecto. Entonces, pero cuando vos vas descendiendo en temperatura, llega un momento en que pasaste del estado líquido, pasás al estado sólido. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que pasa con el agua. Ustedes vieron Física 2, sí vieron. Ustedes pasan del estado líquido a 0 grados, ¿pasan a qué? Al estado sólido, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando se hace ese pasaje del estado líquido al estado sólido, se hace a una temperatura constante. ¿Sí? Inicialmente tienen todo líquido y cada vez van teniendo más cantidad de sólido. Si ustedes siguieran bajando la temperatura, ustedes van a tener un sólido, pero con menor temperatura. Eso mismo pasa en el caso de las aleaciones. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, bajando en temperatura, fíjense, si ustedes tuviesen el hierro solo, les va a producir una línea que bajo en temperatura, acá se va a producir una transformación del estado líquido al estado sólido. En el caso que ustedes tengan una mezcla, es decir, que tengan una aleación, que tengan dos componentes, no siempre les va a dar que acá se produce, que pasan de un estado al otro estado, que se mantiene la temperatura, sino que pueden ir pasando de un tipo de fase a otro tipo de fase, variando la temperatura. Es decir, ¿qué es lo que uno hace para, digamos, conocer el acero con el cual uno está trabajando? Lo que hace es fabricar diferentes aleaciones con diferente contenido de carbono. Bueno, parto de hierro solo, le agrego un poco de carbono. Los llevo al estado líquido, voy descendiendo en temperatura y me voy fijando a qué temperaturas, por ejemplo, se producen este tipo de discontinuidades como las que tengo acá, ¿sí? Que hay un cambio en la velocidad. Cuando se producen estos cambios, significa que hay algún tipo de transformación de fase. Puede ser que pasó del estado líquido al estado sólido o que pasó de un estado sólido a otro estado sólido. Con toda esa información, uno lo que hace es utilizarla para fabricar lo que se llaman los diagramas de equilibrio. En el cual, en estos diagramas de equilibrio, utilizando estas curvas de enfriamiento, lo que dice es, bueno, acá yo tengo un componente A y un componente B, voy modificando y voy a fabricar, por ejemplo, este diagrama, que, por ejemplo, esta línea que está acá, llamo la línea solidus, y por encima de esa línea tengo un líquido. Por acá, por abajo, tengo otra línea, que es la línea, discúlpame, esta línea de arriba era la liquidus, esta línea de abajo es la solidus, y debajo de esta línea inferior tengo todo sólido. Entonces, en este diagrama, si yo tuviese así, ¿qué me dicen? Y bueno, si yo tengo esta temperatura y además, si tengo el componente A y el componente B, y yo sé cuánto tengo, por ejemplo, del componente B, yo sé si estoy a esta temperatura, tengo que todo líquido. Si yo tengo ahora esa misma concentración, pero estoy a esta temperatura, ¿qué me va a decir? Y no, y acá tenés parte de líquido y acá parte de sólido.
Y si tengo esa misma concentración y estoy por acá abajo, me va a decir que si estoy a esta temperatura tengo todo sólido. Entonces, ese mismo tipo de cosas uno lo puede fabricar, empezamos rápido, para fabricar lo que se llama el diagrama de hierro-carbono, que le presento. ¿Qué información me da este diagrama hierro-carbono? En el eje vertical me da la temperatura. En el eje horizontal está que acá me dice que tengo 0% de carbono, y si tengo 0% de carbono y es una aleación de hierro-carbono, me dice que en toda esta línea por acá, en el eje Y, yo solamente tengo hierro. Y acá voy incrementando, hacia el lado derecho, voy incrementando el contenido de carbono. Entonces, por acá tengo 1% de carbono, 2% de carbono, 3, etc. Recuerden que nosotros dijimos que nosotros estábamos con acero cuando teníamos un contenido de carbono inferior al 1,7%. Es decir, que fíjense que en este diagrama hierro-carbono estaríamos por acá, ¿sí? Por esta parte. Entonces, este me dice que, por ejemplo, si yo tengo un 1% de carbono y estoy a una temperatura de 1600 grados, yo voy a tener todo en estado líquido. Ahora, si yo tengo un 1% de carbono y estoy a 1400 grados, y puede ser que tengo líquido más una fase sólida gamma, fase sólida del hierro, que se llama austenita, ¿sí? Yo puedo tener un 1%, por ejemplo, de carbono y estar a 1000 grados centígrados y tengo todo en estado sólido austenita. Si estoy, por ejemplo, a 400 grados centígrados y 1% de carbono, me dice acá, fíjense, que yo voy a tener dos fases. Una fase que es la fase alfa del hierro, que es la fase magnética, más otra fase que es el carburo de hierro, que esta es la fórmula. Entonces, analizando este diagrama hierro-carbono, dependiendo la temperatura y dependiendo la composición, uno sabe que digamos, si va a tener austenita, si va a tener fase delta, si va a tener la fase alfa, que se llama muchas veces ferrita. Es decir, uno puede saber qué fases hay, y no solamente qué fases hay, sino qué cantidad de fases hay. Entonces, con toda esta información, ¿para qué me sirve? Porque dependiendo de la cantidad de las diferentes fases que pueden aparecer, van a ser las propiedades que va a tener el acero. Entonces, acá, esta línea, que está a 723 grados, esta es la línea eutectoide, que ¿qué es lo que significa? Que si yo voy bajando en temperatura, al pasar esta línea, van a precipitar dos fases, que va a ser la fase, ¿quién? La fase alfa del hierro más este carburo de hierro. Entonces, mirando este diagrama, fíjense, fíjense, si yo estoy a esta composición, a esta que es 0,8 aproximadamente de contenido de carbono, y yo justamente vine descendiendo en temperatura, yo voy a tener acá que precipitan de manera conjunta la fase alfa y la fase carburo de hierro, ferrita. Entonces, a esta, que es esta fase, yo la voy a llamar perlita, ¿sí? Y esta es la estructura que yo voy a tener. En cambio, si yo voy
a una composición que es inferior al 0,8%, fíjense, acá me aparece la fase gamma, después en los bordes, estos se llaman los bordes de estos cristalitos de fase gamma, comienza a crecer otra fase, que es la fase alfa, y fíjense que esta es la estructura que voy a tener. Entonces, en un caso tengo esta estructura cuando la composición es de 0,8, en este caso, esta va a ser el tipo de estructura que tengo, una composición inferior al 0,8%, y fíjense, de esta forma uno lo puede ver. En cambio, si ya la composición es superior al 0,8%, es esta la estructura que uno tiene. Acá, donde aparece esto es lo que es la perlita, donde precipitan lo que es la fase alfa, que se llama ferrita, y el carburo de hierro, que también recibe el nombre de cementita. Bien. Entonces, esto, digamos, dependiendo del contenido de carbono, van a ser la estructura que va a tener, que por ahí uno no la ve, pero si uno pule un acero y la ataca con ciertos ácidos, puede revelar el tipo de estructura. Y va a ser el tipo de propiedades que va a tener justamente ese acero. Bueno, acá vemos en qué se utilizan estas aleaciones el acero. Entonces, fíjense que uno va descendiendo en temperatura y eso me va definiendo, dependiendo de la composición, el tipo de estructura y también me va a definir el tipo de propiedades que va a tener ese acero. Pero una cosa es que el acero uno lo enfría rápidamente, que en ese caso va a tratar de congelar estructuras que son de alta temperatura, y otra cosa es que uno lo enfría lentamente, que da lugar a un montón de procesos de difusión dentro del acero y va a obtener otro tipo de estructura. Entonces, si uno tiene un acero y a veces le quiere modificar sus propiedades, entonces uno le puede hacer un tratamiento térmico. Y los tratamientos térmicos que se le hacen al acero son el recocido, justamente para refinar el grano. ¿Qué significa? Refinar el grano, fíjense, acá este grano puede tener estas dimensiones, pero según el tratamiento que le haga, yo puedo hacer que este grano sea más pequeño. Entonces, si el grano es más pequeño, también puede modificar las propiedades. En este caso, me puede ablandar el acero, me puede eliminar tensiones, porque en ese proceso, además de enfriamiento, quedan tensiones internas dentro de mi material. Y cuando está sometido a solicitaciones, en esos, si hay puntos de concentración de tensiones, puede ser el lugar donde se inicie, donde se inicie, por ejemplo, algún tipo de pequeña fisura y pueda, digamos, producirse la fractura del material. Pueden quedar atrapados gases dentro de la estructura que justamente no es de interés en este tipo de aceros tener retenido gases. Puede aumentar la ductilidad, justamente si ablandé el acero va a ser un acero más dúctil, es más tenaz y además puede además modificar sus propiedades eléctricas y magnéticas. ¿Ustedes se acuerdan qué era la ductilidad y qué era la tenacidad? A ver. Era una propiedad que definía cuál plástico eran los materiales.
Sí, a ver, yo ahora les comparto, a ver, la primera clase, a ver, dígame si ven, porque a veces, ¿ven acá o no? Sí, se va, profe. Bien. Sí, profe. ¿Se acuerdan las curvas de tensión de formación? Esta es la primera clase. Fíjense que acá están las del yeso, del acero, del hormigón, del elastómero, esto de aluminio y de madera. Acá habíamos visto el comportamiento elastoplástico. Algunos aceros presentan este tipo de cosas, otros no tienen lo que es el límite superior e inferior de fluencia, no tienen el escalón de fluencia que se dice. Fíjense que esto era lo que llamamos la resistencia máxima. Y acá estaba lo que era la parte de deformación plástica. Y fíjense, a esto nosotros llamábamos un material dúctil y a esto un material frágil. Por ejemplo, el vidrio, que es otro de los materiales que nosotros vamos a ver, más bien es un material frágil, igual que lo son las cerámicas. Entonces, ¿qué diferencia hay con un material frágil y un material dúctil? A ver si recuerdan. La energía de deformación que tiene cada uno. Sí. Pero la energía que necesitaba para hacer esa deformación estaba más bien relacionado con la tenacidad. Fíjate que en general, yo lo que tengo que en un material dúctil, tengo una gran deformación plástica antes de que de producirse Rotura. la rotura del material. En cambio, en un material frágil, yo lo que tengo en general es que tengo poca deformación plástica. Porque recuerden que esta parte, acá, esto era el módulo de elasticidad o módulo de Young. Y que si yo estaba en este sector, ¿yo qué es lo que tenía? Que si yo lo sometía a una tensión, iba a tener una dada deformación. Pero si retiraba la carga, ¿qué pasaba? Tenía que volver el material. Volvía, exactamente. Mi material volvía. Entonces, entre el frágil y el dúctil, fíjense que este tiene menor módulo de Young y este tiene mayor módulo o módulo de elasticidad que es mayor. Pero para que sea frágil o dúctil, lo que interesa en realidad que es si antes de producirse la fractura tiene una deformación. Cuando uno utiliza un material, en realidad, uno no quisiera que se produjera tanto esto, sino esto, porque cuando se produce esto, yo estoy viendo signos de esa deformación, entonces puedo tomar mis recaudos para cuando pasa esto. ¿Sí? Dice, fractura frágil, pequeña, incluso nulas deformaciones plásticas previas a la fractura, y fractura dúctil, grandes deformaciones plásticas previas a la fractura. Esto es lo que habíamos visto en el caso de dúctiles y frágiles. Y fíjense, a ver si está acá, no me acuerdo. Y la tenacidad tenía que ver justamente con, como dijiste, con la energía, es decir, la capacidad de un cuerpo de absorber energía durante ese proceso de deformación. Energía por unidad de volumen. Entonces acá uno lo que puede decir que este material es más tenaz y este material es menos tenaz. Si vemos acá, este también uno puede decir, además de ser dúctil, es tenaz y este material es frágil y es menos tenaz que este. Pero tiene que ver con el área bajo la curva del gráfico de tensión o deformación, ¿sí? Con la energía que es capaz de absorber antes de deformarse. ¿Sí? Creo que eso es todo lo que habíamos visto hasta acá. A ver si tenía, acá no tenía la curva, no. Bien. Entonces, volvamos a nuestro material que era el acero.
Entonces, nosotros dijimos, tenemos el acero, que le podemos hacer tratamientos térmicos para modificar esas propiedades. Estos tratamientos eran el recocido, la normalización, que en realidad se hace en grandes placas estructurales para darle una gran resistencia a la fractura, algo que se llama endurecimiento, que eso da lugar a una fase que se llama martensita. La martensita es muy dura, el problema es que es muy frágil. Entonces, si vos tenés un acero que tiene bastante martensita, lo que voy a tener es un material que tiene una alta resistencia, pero va a ser un material frágil. Y el templado, que fíjense, me dice que mejora la ductilidad y además la tenacidad. Profe, ¿usted está compartiendo? ¿No estoy compartiendo? Se Sí, veía ahora sí. todo verde, hoy se Sí veía se todo ve, verde. sí se ve. ¿Ahora lo ven? ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, Yes. bien. Entonces, ahora, en ese diagrama de hierro-carbono está bien definido en qué rangos de temperaturas y composiciones yo voy a hacer los diferentes tratamientos térmicos. Por ejemplo, en esta parte que dice, recuerden, acá era 0,8. Recuerden, hasta 1,7 estábamos en el caso de acero. Entonces, si yo le voy a hacer un recocido y endurecimiento, por ejemplo, en un acero, y va a depender de la composición del carbono, entonces yo le voy a decir, bueno, para estas composiciones tengo que ir entre este rango de temperatura para hacer lo que es el recocido. Y la normalización, por ejemplo, sería en esta zona. Si yo tengo un 1% de carbono, y yo lo tendría que llevar más o menos a 950 grados para hacerle ese tratamiento, para obtener esas propiedades que yo requiero. Entonces, ahora, como dijimos, el acero no solamente tiene hierro-carbono, sino tiene otros componentes. Esos otros componentes le van a dar ciertas propiedades, por ejemplo, el níquel hace que sea más elástico y resistente a los agentes atmosféricos. Es decir, también el cromo, que le da dureza, pero lo hace resistente a la corrosión. Y en general, cuando yo tengo acero al cromo níquel, estoy hablando de ¿quién? De los aceros inoxidables. Y después están los aceros rápidos, que lo que incorporan ahora es el tucteno, molibdeno, vanadio, titanio, que lo que hacen es que tengan buena resistencia al desgaste y elevada dureza, lo que hace que sean óptimos para emplearlos, por ejemplo, para herramientas para trabajar otros metales. Es decir, acá están los diferentes contenidos de microaleantes para darle las diferentes propiedades a los aceros. Ahora, los aceros de alta fluencia son aquellos los que superan la tensión de fluencia en un 50% lo que se llama el acero liso común, que en general tiene valores que son superiores a eso. Ahora, ¿de qué manera, supongamos que yo tengo un acero y yo quiero aumentar la resistencia mecánica? La manera de aumentar la resistencia mecánica de un acero es hacerlo por lo que se llama el trabajado mecánico. Entonces, ese trabajado mecánico, ¿qué significa? Que yo voy a someter al acero a un proceso, por ejemplo, de tracción y retiro la carga. Es decir, pero llego a hacer una deformación plástica. Otra vez, someto a un proceso de tracción y lo sigo deformando un poco más. En ese proceso, lo que se produce es un aumento de la resistencia mecánica de ese acero. Pero es un aumento de la resistencia a expensas de su ductilidad. Es decir,
voy a perder de utilidad y voy a ganar resistencia mecánica. Pero es por lo que se llama trabajado mecánico. Después les voy a mostrar cómo se hace eso. Pero otra forma, por ejemplo, de aumentar la resistencia mecánica es hacerlo por composición. Como dijimos, esos microaleantes lo que le pueden hacer es aumentar esa resistencia. Pero, sin embargo, digamos, sin producirle ningún proceso de deformación. Entonces, están los que se llaman los aceros de dureza mecánica, que se obtiene esa mayor resistencia mecánica por ese trabajado mecánico, y están los aceros de dureza natural, que se obtiene esa resistencia por composición. Ahora, puedo yo tener dos aceros con la misma dureza, pero uno obtenido por trabajado mecánico y otro por composición. Ahora, vamos a pasar esto, fíjense, vamos a pasar un poquito más y después volvemos. ¿Qué es lo que me dice el reglamento CIRSOP con respecto a estos aceros? A ver si están acá. Que si yo tengo una estructura, por ejemplo, existente, y yo le voy a soldar ciertas barras, yo ya tengo una estructura y quiero una parte, tuve que sacar una parte de la estructura que tiene acero y demás, y tengo que soldar unas barras. En la estructura existente, yo tengo que determinar las características del acero que está ahí. Yo tengo que saber si es un acero cuya resistencia es ¿de qué? Por trabajado mecánico o por composición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Extraer las muestras y determinar las características de ese acero. Fíjense, me dice, extraer las muestras, determinar el carbono equivalente por análisis químico, y se debe determinar el endurecimiento mecánico, es decir, yo mirando la estructura, es decir, esa estructura, esa microestructura, si al acero lo pulo, lo miro en un microscopio electrónico, cuando lo observo, el ojo entrenado te puede decir, bueno, este acero tiene trabajado mecánico. Entonces, ¿qué es lo que me dice el reglamento CIRSOP? Que esas barras que tienen un procedimiento de endurecimiento mecánico, se prohíbe cualquier procedimiento de soldadura. No puedo soldar. ¿Por qué? Porque en el proceso de soldadura estoy sometiendo a calor a ese acero. Y entonces, yo lo que voy a hacer es, al que está obtiene esa resistencia por trabajado mecánico, el calor le va a modificar sus propiedades. Y ahí voy a estar en problema. Porque yo voy a suponer que ese acero tiene una dada resistencia mecánica, pero en realidad, en el proceso de soldadura, al someterlo al calor, le estuve modificando esas propiedades. Entonces, fíjense que acá me dice, bueno, acá habla del tipo de soldaduras y demás, bueno, qué sé yo. Pero digamos que es algo para tener en cuenta justamente cuando uno habla de aceros de dureza mecánica y aceros de dureza natural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tipifican estos aceros? Se pueden hacer por composición química o por propiedades químicas. Y bueno, también está en la parte de tolerancia dimensional. Entonces, ¿cuáles son los ensayos que se le hacen a los aceros? El ensayo de tracción, que ustedes ya lo vieron, está el de flexión, el de torsión, de compresión, de clip, de doblado, de dureza. También hay ensayos mecánicos, es decir, por flexión por choque, hay el método de Charpy, de ISOT, es decir, hay varios ensayos, principalmente ensayos mecánicos, que se le hacen a los aceros para determinar sus propiedades.
Acá lo que ustedes tienen es un gráfico de tensión de formación en función de qué, del contenido de qué, de carbono. Entonces, ¿qué ven cuando uno va aumentando el contenido de carbono? Aumenta la tensión. Aumenta, es decir, voy a aumentar la resistencia. Pero ¿qué va a pasar? Acá tengo un material más dúctil, sin embargo acá tengo un material más frágil. Es decir, que el hecho, por eso en los aceros en general, el contenido de carbono está limitado al 1,7%. Porque después ya son muy blandos, corresistentes. Bueno, acá están el SIGSOR 301, que es el que rige para todo lo que es construcción metálica. Ustedes cuando vean la materia construcción metálica y de madera, seguramente van a hacer cálculo y van a volver a mirar alguna de estas cosas. Acá están todas las IRAM y AS, que por ejemplo que tienen que ver con las características de las chapas de acero al carbono para uso estructural, flejes de acero al carbono laminados en caliente para uso general y estructural. Es decir, fíjense, dependiendo del tipo de uso, tengo el tipo de normas a las cuales se tienen que ajustar, los perfiles doble T de acero, de alas anchas, cara, laminados en caliente, tubo de acero al carbono sin costura para uso estructural, tubos de acero microaleado y sin costura para uso estructural. Es decir, hay un montón de normas y fíjense que además de IRAM aparece Instituto Argentino de Siderurgia en forma conjunta. Y acá están también en la CIRSO 201, para la parte de construcciones en hormigón, están los alambres de acero para armadura en estructuras de hormigón, barras de acero conformadas de dureza natural, soldables, fíjense, recuerden, los aceros de dureza natural van a ser los soldables, los otros no, para armaduras en estructura de hormigón, barras de acero laminadas en caliente, lisas y de sección circular para armadura en estructura de hormigón, bueno, etc. Entonces, la clasificación de los aceros, según no me acuerdo qué era, la Sociedad Argentina, no me acuerdo, y no me acuerdo, igual. En general, según la composición química, es esta clasificación que lo que tienen son 5 letras, que por ejemplo 5 cifras o letras, en este caso es A, B, este puede estar o no, y C, D. Fíjense, si el A es 1, me dice que es acero al carbono. Si el A es 2, acero al níquel, acero al cromo, etc. El valor del A. El B me indica el porcentaje en que interviene la aleación. Si este porcentaje es mayor al 10%, dice C, identifica el acero con 5 cifras. Entonces, por ejemplo, si vos tenés 1, 0, 1, 0, me dice, el 1 es acero al carbono. Entonces, acá el 0, ya sé que es acero al carbono, y el 10, es 0,10% de carbono. En cambio, en este ejemplo que dice 2, 3, 2, 5, el 2 corresponde al acero al níquel. El 3 está diciendo el porcentaje de níquel, el 0,25 es el 25 es 0,25 porcentaje de carbono. Entonces, esta es la nomenclatura para la clasificación de los aceros. Entonces, los aceros de dureza natural, en general, se los puede laminar en caliente, y como dijimos, las propiedades solamente se basan en su composición química. En cambio, estos
los de dureza mecánica, se hace laminado en caliente, pero además después se le hace un trabajado en frío, se le torsiona, se lo estira, etcétera, de tal forma de que aumenta esa resistencia. Pero ¿qué pasa? Lo que dijimos, si el acero sometido a un calentamiento posterior va a perder esas propiedades. En general, en las primeras construcciones se usaban justamente unas barras redondas y lisas, que más o menos su tensión de trabajo era de 100 a 200 megapascales, bueno, tenían anclajes con ganchos, y bueno, que tenían en general bajas tensiones. Digamos, para lograr una mayor adherencia, lo que se hizo fue un conformado superficial en los cuales tienen muescas, resaltos, etcétera, justamente para producir esa adherencia en el caso, lo que tiene que ver con cuando tengo que hacer hormigón armado. Entonces acá, por ejemplo, me dicen, son aceras conformadas del tipo ASINDAR, ADN 420, identificación, los 2 puntos y 2 nervios cortos. Bueno, esa es más que nada la clasificación que tengo. El ADN, recuerdan que era acero, dureza natural. Y los 420 va a tener que ver con la resistencia en megapascal. Entonces acá vemos diferentes tipos de barras de refuerzo, por ejemplo. Estas son las lisas. Tenemos la corrugada en caliente, en frío, y también la torsionada en frío. En general, esta no se recomienda su uso. También están las mallas soldadas, que las mallas estas pueden ser de acero liso, o también de acero nervurado, que estos son de acero de dureza natural o acero perfilado. Que como dijimos, el acero perfilado lo que hace es eso, son muesquitas en lo que es la superficie. Y lo que dice el reglamento CIRSOC, el capítulo 3, fíjense, de la 201, en ese capítulo estaba lo que tenía que ver con cemento, con agregados, también me hablaba del agua y también me habla de los aceros. Y acá me dice que se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Que estas barras de acero lisas solo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y surcos. Bueno, y me habla de la zona sísmica, acá en Formosa no hay, pero ¿qué es lo que tiene que cumplir en este caso? Acá me dicen todos los requisitos de las barras y alambres de acero, que más o menos habíamos visto en la primera parte también. Y lo que me dice es que la soldadura de las barras se debe hacer respetando lo establecido, dice. Las barras a soldar en obra deben ser fácilmente soldables, con elementos de aporte que no requieran utilizar procedimientos especiales, y cumplir con los requisitos de carbono equivalente y composición química. Lo que me está diciendo en general es, tiene que ser un acero de dureza natural. Digamos, el tipo y ubicación de los empalmes se debe especificar en los documentos del proyecto. Vamos a seguir avanzando. Esto es todo lo que dice, está en el capítulo 3. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando, que se prohíbe hacer soldadura en barras que sean de dureza mecánica. Bien. ¿Y de qué manera se deben acopiar estos materiales? Fíjense, el CIRSOC me dice que los aceros para armaduras de estructuras de hormigón deben ser almacenados bajo techo o a la intemperie por un periodo no mayor de 60 días. Y que para uso de hormigón pretensado bajo techo en locales cerrados y aireados y estivados de tal forma que se produzca circulación de aire entre los rollos.
Cuando, dice, los locales de almacenamiento, la humedad relativa ambiente sea igual o mayor al 60%, los mismos deben ser calentados para evitar la formación de agua de condensación. Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas se deben identificar colocando un cartel visible, en el cual debe estar el número de remito, el tipo de acero y el diámetro del material de partida. En algunas visitas que hemos hecho años anteriores, hemos visto acopio de acero. Está bien, no sabía para qué iban a usar los aceros, pero en ningún caso vi este tipo de cosas. Entonces, bueno, acá me dice, bueno, pasemos esto, digamos, es todo lo que las características de las barras de acero, qué es lo que tiene que cumplir, de los cordones y alambres. Pero lo que quería pasar es, bueno, los alambres y cordones para estructuras de hormigón pretensados, fíjense, deben salir secos de fábrica y durante su transporte deben ser protegidos de la lluvia. Los alambres, barras y mallas de acero para armaduras se deben colocar sobre tirantes o durmientes con separadores de maderas u otros materiales con fin de impedir que se mezclen los distintos tipos, diámetros y partidas. Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 centímetros, debiendo adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector. Entonces, acá por ejemplo, el mismo reglamento en la tabla 3.8 me dice las características de los aceros, por ejemplo, AL, ¿se acuerdan que eran las barras de acero lisa? Entonces, esto me dicen las AL 220, los 220 tiene que ver con la tensión de fluencia característica, que en este caso es 220 megapascales, el ADN 420, esta es la resistencia de fluencia característica. Y bueno, me dan las características de la conformación superficial, que esta es lisa, esta es nervurada. Y me dicen la resistencia a la tracción característica que tienen cada una de ellas, cuál es el alargamiento característica, y digamos, si yo le hago el doblado, cuánto es el ángulo de doblado. Digamos, acá me sigue hablando de los diferentes tipos de alambres de acero, de mallas de acero. Bien. Pero esto quería pasar a otra cosa que me falta. En el caso de los aceros estructurales, que acá tenemos que estos aceros en general, fíjense que la característica es que el contenido tiene que ser menor que el 0,3%. Justamente lo que vimos, cuando mayor contenido de carbono, va a ser menor su resistencia. Y además, estos aceros tienen que tener menor que 0,3 y no hay que hacerle tratamiento térmico. ¿Cómo se van a designar? Fíjense con la letra F seguida de un número que indica el límite de fluencia mínimo expresado en decanewton sobre milímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a tener es aceros de tipo F22, F24, 26 y 36, que lo que voy a utilizarlo es en estructuras metálicas. El F30, F34 y F37 que voy a utilizarlo en lo que son construcciones mecánicas, o sea, fabricación de piezas y equipos. Entonces, fíjense, cuando a mí me dicen la F24, F26, etcétera, que dijimos que eran aceros que se iban a utilizar que en estructuras metálicas, esta era el límite de fluencia es de 240.
Es decir, el 24, si yo le agrego un 0 acá, me va a entrar en megapascales el límite de fluencia mínimo. Entonces, cuando yo estoy hablando de un F26, está diciendo que el límite de fluencia mínima es de 260 megapascales, F36, 360 megapascales. Entonces, bueno, acá me habla más o menos lo mismo. En la CIRSOC 301, que es todo para la parte de proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios, me dicen también que los aceros que voy a usar en la construcción deben ser resistentes y deben ser garantizados por el productor los valores mínimos de las propiedades mecánicas y los valores máximos, es decir, mínimos de propiedades mecánicas, resistencia, o en este caso, como decimos, F20, F24, etcétera, el mínimo de la tensión de fluencia. Y los valores máximos de composición química, porque vimos que cuando aumenta el contenido de carbono va a disminuir la resistencia. Entonces, acá el F20, la tensión de fluencia son 200 megapascales. Bueno, esto sigue hablando de lo mismo. Bueno, hasta acá. Mi idea era dar la clase hasta acá. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Me quedó una cosa, quería mostrarles algo con respecto a ver si encuentro. A los ensayos que a veces uno le hace al acero, que por ahí no lo vimos con tanto detalle acá. Bueno, esto es lo último y ya los libero. Porque años anteriores lo daba en la primera unidad y este año no lo di. Esto es lo que yo lo llamo el trabajado mecánico. Fíjense, yo tengo la curva de tensión de formación. Entonces, yo le someto a la carga. Por ejemplo, al acero. Y la curva completa sería esta, la que está en azul. ¿Qué pasa? Yo, cuando llego a esta tensión sigma 1, ¿qué pasa? Lo descargo. Entonces, cuando descargo, ustedes saben que como vuelve, va a ser por una recta que es paralela a ¿quién? A esta recta. ¿Sí? Eso lo hicieron en la primera unidad. Entonces, fíjense, si yo llegué a este punto, si llego acá, yo voy a tener una deformación, que tengo una deformación total, que una parte va a ser elástica y una parte va a ser plástica. Yo voy a tener una recuperación de la deformación elástica, pero me va a quedar una deformación permanente que va a ser esta. Ahora, a este material que yo ya lo cargué y me quedó con una deformación plástica permanente, ahora lo vuelvo a ensayar. Cuando lo vuelvo a ensayar, va a seguir, o sea, esta recta no va a cambiar, que tiene que ver con el módulo del Young del material, que está relacionado con los enlaces atómicos de ese material, de los átomos y moléculas que forman ese material. Es decir, que esa es una característica de ese material. Entonces, lo cargo, y fíjense, y lo voy a llevar a una tensión sigma 2. La curva completa del material ya sería esta, es decir, aumenté lo que es la resistencia máxima, que estaría acá, pero ya disminuí lo que sería, ¿qué? La ductilidad. Y eso lo vuelvo a hacer varias veces. Entonces voy a llegar a un material, que por ejemplo como este, y tiene una gran resistencia. Pero es un material más frágil.
Bueno, cuando nosotros nos referimos a un acero de dureza mecánica, justamente estamos hablando de este tipo de cosas. Yo lo que voy a hacerlo es someterlo a carga, que puede ser o deformaciones, tracción, torsión, de tal forma que voy a aumentar la resistencia del material, pero a expensas de justamente de perder ductilidad. La cuestión es que, por ejemplo, supongamos que yo me quedo con un material de estas características. Cuando yo lo someto al proceso de soldadura, ese calor va a hacer que ciertos mecanismos comiencen a actuar dentro del material. Entonces, en esa zona que está sometida al calor, puede ser que después vuelva a tener un material de estas características. Pero yo estoy pensando que tengo un material de esta. Entonces, cuando hago el cálculo, considero que tengo esto, pero lo sometí al calor y está con estas propiedades. Entonces, ese es el cuidado que uno tiene que tener. Otro de los ensayos que se le hacen justamente al acero y en particular a los metales son los ensayos de impacto. Es decir, porque una cosa es someterle a una carga con una velocidad muy lenta y otra cosa es someterle a un ensayo de impacto, es decir, que tengo la probeta y le cae algo a gran velocidad que impacta. Entonces, ese es el ensayo de Charpy, que lo que hace es, yo en general tengo acá una probetita de acero y lo someto. Esto acá es un brazo que tiene una masa M, lo llevo a una cierta altura y lo suelto. Entonces, esto lo que va a venir es llegar a la probeta. El ensayo se considera exitoso si rompe la probeta y pasa para el otro lado. Entonces, fíjense, de física 1, acá tiene una cierta energía potencial. Pasó la probeta y llega acá y llega a otra altura. Es decir, tengo una menor energía. Yo lo que voy a considerar que toda esta pérdida de energía la utilicé en ¿qué? En romper la probeta. Entonces, este ensayo de Charpy muchas veces se hace a diferentes temperaturas, especialmente si yo voy a tener un acero que va a trabajar en un amplio rango de temperaturas. Porque yo lo que quiero saber es qué pasa con ese material cuando la temperatura es muy baja y cuando la temperatura es muy alta. Porque vimos que a temperaturas altas lo que puede hacer que yo tenga un material más dúctil. Pero ¿qué pasa si la temperatura disminuye? Se puede transformar en un material frágil. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos tener la energía que yo necesito para romper la probeta y acá la temperatura. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo tengo un acero con un contenido de 0,67% de carbono. Acá lo que tenemos es una curva de este tipo, que fíjense que entre los 100 y 200 grados, si va a trabajar ese acero, no tiene problema. Esta de 0,63, tengo una curva de este tipo, en este rango de temperatura y no hay tanta diferencia la energía que necesito romper al material si estoy entre 0 grados y casi 200. Pero si voy a un material, por ejemplo, de 0,01 contenido de carbono, ¿qué pasa? Fíjense, si yo voy de menos 100 grados centígrados hasta prácticamente 0, yo estoy pasando de un material que es más dúctil, es decir, yo necesito más energía para poder romperlo, a un material frágil que le soplo y se rompió. Entonces, es también importante conocer este tipo de curvas con el acero que uno va a trabajar, porque dependiendo del rango de temperaturas de trabajo de ese material, yo tengo que ver que mi material no sufra este tipo de situaciones. Porque varío la temperatura, paso de algo frágil a algo dúctil. Entonces,
Estos son el tipo de probetas que uno utiliza. Fíjense, esto es que se produjo la rotura de la probeta. Digamos, y este tipo de fallos mecánicos está relacionado, acá como ejemplo siempre se dice el del Titanic, que digamos, lo que uno tiene, acá les da el ejemplo de un acero moderno sometido a este ensayo a baja temperatura, y fíjense, se deforma, pero no se termina de romper. En cambio, en el acero que se utilizó en el Titanic, que si no me equivoco tenía mucho fósforo y eso le modificaba bastante las propiedades, lo que hacía era que ese acero, a temperaturas normales, 25, 30 grados, era un material dúctil. En cambio, a temperaturas muy bajas, ¿qué pasaba? Se transformaba en un material frágil. Entonces, cuando choca contra el iceberg, era una temperatura muy baja, estaba el material fragilizado, y entonces se produce una fractura frágil catastrófica. Un acero moderno, ¿qué hubiera pasado? Se hubiese deformado, no hubiese producido una fractura de tipo frágil. Este ejemplo también es, por ejemplo, el tipo de acero en la Segunda Guerra Mundial. En general los barcos eran abulonados. La Marina norteamericana necesitaba producir barcos de manera rápida, entonces lo que comenzaron es hacer barcos cuyos cascos eran soldados. Bueno, este es el fallo que se produce en un barco estando en la bahía sin haber sido usado. Bajó la temperatura, hubo problemas. Recuerden que con la soldadura hay problemas que estoy sometiendo a temperatura. Y además después lo estoy sometiendo después a una temperatura muy baja. Entonces, a veces hay este tipo de cosas que cuando uno trabaja con un acero tiene que saber con qué material está trabajando. Y otras de las cuestiones que pasó con esto de fragilización de materiales era en el caso del transbordador Challenger. Ustedes supongo que eran muy pequeños, cuando en ese transbordador creo que era la primera vez que una maestra subía al espacio, era todo un acontecimiento. Al subir, estalló. Feynman, premio Nobel, había hecho un estudio, se le encargó a él el estudio para saber por qué ocurrió esto, y él lo que determinó era que en la zona donde se producía el despegue de estos cohetes, en general creo que en la zona de Miami, la temperatura nunca es baja. Bueno, esa vez hubo baja temperatura, y las pruebas que él hizo determinaron que se produjo una fragilización de los polímeros utilizados en los O-ring en ese transbordador. Si no hubiese habido hielo, no se hubiese producido esa fragilización. Entonces, bueno, esa es otra de las consecuencias. Así que bueno, eso es lo que quería comentarles nada más. Ahí sí, entonces los dejo y trato de subir el material. ¿Alguna consulta? No hay ninguna, profe. Muy interesante. Profe, entonces queda para el 9 el parcial. Sí, para el 9. Ok. Perfecto. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Y